Esto es L de Lengua, un podcast sobre la enseñanza del español. Producido por la plataforma formacionele.com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora en la que nos estéis escuchando o viendo. Este es el episodio número 164 de L de Lengua. Yo soy Francisco Herrera y estoy grabando desde Click International House en Cádiz. Hoy, antes de presentar a nuestra invitada, quiero recordaros que podéis encontrarnos en las principales plataformas de podcasting y vídeo y que nos ayudaría mucho si os suscribís para recibir cada nuevo episodio de L de Lengua en vuestro reproductor, y además si nos dejáis una reseña y 5 estrellas, pues os estaremos muy agradecidos. Para empezar, entonces, vamos a presentar a nuestra invitada, aunque es una invitada que ya forma parte de la familia de la de Lengua, no es la primera vez que viene, también forma parte de la familia de International House, de los cursos de formación, porque es nuestra formadora en el tema que vamos a hablar hoy, que es Reyes Llopis García. Hola, Reyes. Hola, buenos días desde Nueva York. Estoy súper encantada de estar aquí. Muchas gracias. Reyes es doctora en Lingüística Aplicada L y Senior Lecturer en Español en Columbia University, como ya he dicho, en Nueva York. Es lingüista, investigadora, profesora de español, formadora de profesores y ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros sobre lingüística cognitiva y enseñanza de L2, incluyendo su monografía sobre el tema con Cambridge University Press en 2024. Y es justo esa razón de haber sacado este libro, que me parece una publicación fundamental, a la que estamos hoy aquí. Aunque hablar con Reyes siempre es un placer y siempre podemos sacarle muchísimo partido, pero creo que esa razón es fundamental. Así que vamos a hablar, como dice el clásico, vamos a hablar de tu libro, ¿no? Sí, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Efectivamente, entre otras cosas, ¿no? Pues si te parece, para comenzar, ¿podrías explicarnos brevemente, aunque yo sé que es difícil, ¿vale? Toda una disciplina en unos minutos, pero vamos a intentarlo, y que nos cuentes qué es la lingüística cognitiva aplicada y en qué se diferencia sobre todo de otros enfoques que podemos llamar más tradicionales de la enseñanza de segundas lenguas, ¿no? Vale, pues a ver, voy a intentar ser lo más concisa posible, aunque la disciplina es cada vez más grande, por suerte, para los que trabajamos en ella. A ver, la lingüística cognitiva aplicada, que es como en recientes años se ha llamado a esa precisamente aplicación de principios de la disciplina, que es mucho más amplia de la lingüística cognitiva, a la enseñanza y adquisición de segundas lenguas. Ese es el título, ¿no? Y desde esta disciplina, lo que entendemos es que el lenguaje es una habilidad general e integrada en la condición humana. Y el lenguaje, además, emerge de nuestras experiencias físicas, sensoriales, motoras, es decir, de movimiento, y de interacción con el mundo físico y social que nos rodea. Entonces, vemos que el lenguaje está motivado por todas estas experiencias e interacciones y representa, y lo digo con mayúsculas, representa la visión del mundo que tienen los hablantes cuando hablan de las cosas, ¿no? Entonces, pues si entendemos que la lengua emerge de experiencias físicas, podemos encontrarle sentido a muchísimas cosas de las que decimos. Y además, en el aula, esto es una tremenda ventaja, porque apelamos a instintos e intuiciones que todos los hablantes tenemos, porque todos tenemos esta visión experiencial de la lengua, aunque sea a nivel inconsciente, ¿no? La mayoría de los hablantes, como les digo yo a mis estudiantes normales, que yo no soy, no me cuento, no son conscientes de esto, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo, ¿no? Yo puedo hablarte de mi familia con gran detalle, de mis padres, de mis hermanos, de mis sobrinos, de cómo nos llevamos, qué relación tenemos, lo cual me llevaría muchísimo rato porque somos un familión, ¿vale? Somos mucha gente. Pero como mejor opción, en realidad lo que puedo decirte es que tengo una relación muy cercana con los míos. Y de esta manera, sin saberlo normalmente, pues estoy usando un conto de espacio. A la vez que activo conocimientos que se llaman enciclopédicos, que todos tenemos, que es pues la proximidad física, que la metaforizo como proximidad emocional, ¿no? Todo esto lo sabemos desde que somos niños, ¿no? Y cuando la persona que nos cuidaba estaba cerca, pues estábamos en un espacio emotivo seguro, ¿no? Entonces la cercanía es física y en este caso emocional, ¿no? Y relacional. Y bueno, pues además el concepto de cercanía evoca esas sensaciones térmicas, ¿no? El calor que sientes cuando otro cuerpo está cerca de ti, frente al frío de la ausencia que supone la distancia, ¿no? Por eso también describimos el carácter o la relación de gente en términos de frialdad o de calidez, ¿no? Entonces, pues normalmente no nos damos cuenta de que estamos aplicando estas ideas de espacio, pero esto es no solo habitual, es que es fundamental y sobre todo para enseñar lengua, ¿no?
Entonces, la perspectiva, cuando aplicas esto en la clase de L, en mi caso, o de cualquier segunda lengua o lengua global, es mucho más humanista, ¿no? Se trata menos de tratados filológicos y reglas de formación y de uso y cuadritos de gramática, y acerca más a los aprendientes a la perspectiva de los hablantes y del uso que hacemos con la gramática, el sistema lingüístico que tenemos, ¿no? Entonces, pues sentimos emoción porque vivimos e interactuamos. El lenguaje es un producto social y la lengua tiene una memoria histórica que va recogiendo y va reflejando estos momentos de experiencia colectiva de los hablantes, ¿no? Entonces, entrar al aula de L2 con estas ideas, lo que quiere es que los aprendientes visualicen la gramática y el léxico como representaciones mentales que tenemos los hablantes, ¿no? Y eso es un poco en general. Bueno, ya has adelantado unos cuantos temas, ¿no? Lo físico, lo metafórico, las representaciones mentales. Ya casi que has hecho el resumen del podcast en los primeros minutos, ¿no? Bien, Me así alegro ahora mucho. vamos desgranando un poco ideas. Eso es, me parece fenomenal. Esta disciplina se conoce con las siglas ACL, que son las siglas en inglés, ¿no? De Lingüística Cognitiva Aplicada. Y uno de los puntos claves de la ACL es que no separa la gramática y el vocabulario de manera artificial, que probablemente sea, pues no sé, como una de las últimas batallas que nos quedan a los profesores de segundas lenguas, ¿no? De esa división. Porque yo creo que ya tenemos muy claro que no puedes dividir entre destrezas, ¿no? Que esto de dar clase de speaking, como dicen en inglés, ¿no? De listening en mis clases, o de las Clases de clases de conversación, conversación, ¿no? las clases de gramática por otro lado, las clases de vocabulario, porque yo he dado en su momento, hace muchos años, clases de vocabulario que nunca entendí exactamente qué eran, Clases de pero vocabulario. sí, Guay. porque como había clases de gramática, pues los estudiantes decían, bueno, pues como la gramática se tiene que llenar con algo, ¿no? Que ya que tenemos el esqueleto, danos los músculos y la carne, pues teníamos que dar clase de específica de vocabulario. Imagínate, te estoy hablando de hace mucho tiempo, no había materiales de ningún tipo y todo lo que dábamos muchas veces era listas enormes, algunos mapas conceptuales así muy avant la lettre casi, muy antes de que existieran como tales, pero Sí. había ese enfoque de separar, de trocear la lengua. Y está claro que en este enfoque es justo lo contrario, no trocearla, sino entenderla de manera completa, de manera entera en sí misma, ¿no? Y eso me parece a mí que es realmente un punto de vista que sí que ha modificado, sí que ha cambiado la perspectiva en los últimos años, ¿no? ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo este enfoque puede aplicarse en el aula para integrar de una manera más natural los dos aspectos? Aunque ya entendemos que esa división en sí es artificial. Sí, bueno, esto que cuentas de las clases de vocabulario, en realidad también en metodologías seguimos teniendo el enfoque léxico, ¿no? Que en favor del enfoque léxico diré que trabaja los acercamientos a vocabulario de una manera muchísimo más humanista también, ¿no? Pero separa, ¿no? Y entonces la gente que trabaja el enfoque léxico siempre cita, y nunca me acuerdo de quién es la cita, ¿no? De sin la gramática no podemos hacer mucho, pero sin el vocabulario no podemos hacer nada. Entonces, bueno, todo es verdad, pero si lo unes uno y otro, pues es más productivo, ¿no? Entonces, Sí. esto es lo que en lingüística cognitiva aplicada llamamos el simbolismo del lenguaje, que es personalmente una de las cosas a mí que más me gusta aplicar de la lingüística cognitiva en mi enseñanza, en mi clase de L, ¿no? Porque si consideramos que tenemos un continuo, ¿no? Entre léxico, morfología, sintaxis, fonética, entonación y semántica, o sea, todas en uno, entonces nos movemos a lo largo de ese continuo, estamos siempre en algún punto, ¿no? Pero no tenemos que salirnos, como hacen otros acercamientos pues, más tradicionales, ¿no? Para hablar a veces de pragmática, a veces de morfosintaxis, a veces de gramática, ¿no? Entonces, desde la lingüística cognitiva aplicada consideramos el lenguaje como simbólico, o sea, que la estructura, la semántica y la fonética están relacionadas, van de la mano, ¿no? Entonces, como decía antes, lo primero es entender que la lengua representa, literalmente, ¿no? Representa una visión de lo que la persona que habla quiere decir, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el futuro perifrástico, con su estructura, ¿vale? El verbo ir, la preposición a y un infinitivo, ¿no? Como voy a la universidad. El verbo ir, en su significado central, es movimiento, ¿vale? Se indica un desplazamiento de un lugar a otro, por ejemplo, de tu casa a la universidad. Entonces,
la preposición a, por otro lado, porque el verbo ir tiene eso, su destino final en mente, ¿no? Luego, la preposición a también tiene un significado central. O, como decimos en lingüística cognitiva, un significado prototípico, ¿no? Que parte del espacio, donde hay un movimiento hacia adelante, esto es mi gesto en clase, un movimiento hacia adelante y un destino final proyectado que está incluido en esa visión, ¿no? Entonces, ambos componentes, tanto el verbo como la preposición de la construcción, se basan en una comprensión sensorial, ¿vale? Y motora de movimiento, ¿no? Donde se parte de un lugar, hay un desplazamiento y se llega a alguna parte, ¿vale? Entonces, como todo el mundo sabe esto, podemos usarlo como punto de partida para explicar conceptos más abstractos y más complejos, ¿no? Entonces, pasamos de un desplazamiento a una intención y un destino a un objetivo, ¿no? Entonces nos movemos de dominios físicos a dominios mentales, ¿no? Y por último, en esa construcción tengo el infinitivo, ¿no? Que es la forma no personal de un verbo, pero si lo piensas, en realidad no es un verbo, es la idea de un verbo. O sea, no es una acción, es la idea de una, ¿no? Entonces, por eso, además, el infinitivo se usa como sustantivo, ¿no? Es el buen comer, ¿no? ¿Por qué? Porque es un concepto y no en realidad una acción, no tiene información verbal, ¿no? Sobre quién, cuándo, cómo, en qué manera, ¿no? Solo la semántica. Entonces, si unimos todas estas ideas y la aplicamos a la construcción, pues de voy a la universidad me paso a voy a ser una mejor persona como propósito de año nuevo, donde el desplazamiento de voy ya no es un desplazamiento literal, sino intencional, ¿vale? El movimiento de a ya no es literal, sino que nos lleva, nos habla del proceso para ser mejor persona, y el infinitivo con el resto de información a ser mejor persona son esa meta, ¿no? U objetivo final. Entonces, enseñar así, que además acabo de enseñar esto en mi curso de intermedio 1 que estoy ya terminando, la última semana. Ay, por fin. Entonces, enseñar esto activa este conocimiento enciclopédico que os mencionaba antes, ¿no? Y hace que el aprendizaje del léxico, o sea, del léxico de lo que significan las cosas, ¿no? Pero también de la estructura de una construcción gramatical con su sintaxis y su morfología, ¿no? Esté mucho más conectado. Entonces, la experiencia de aprendizaje es muchísimo más memorable. De hecho, el ejemplo que yo les pongo a mis estudiantes en mi diapositivas es voy a ir a Cádiz este verano. Ah, muy bien. Es que me encanta. Entonces, bueno, explicar esto así también pues hace explícita la naturaleza simbólica del lenguaje, ¿no? Esta relación entre forma, función, significado y motivación lingüística, que quiere decir un poco de dónde vienen las cosas, ¿no? Y, bueno, pues también le damos importancia a la estructura morfológica, ¿no? Añadimos semanticidad, añadimos semántica más allá de un uso funcional de ir a más infinitivo, ¿no? Les explicas a los estudiantes por qué ir, por qué a y por qué infinitivo, ¿no? Entonces, pues, en realidad es mucho más memorable, ¿no? Entonces, si yo enseño a mis estudiantes que la gramática y la fonética y la semántica están relacionadas y representan conceptos interactivos, pues desextranjerizo la lengua, ¿vale? Y entonces, te traigo la misma palabra en 3 lenguas, ¿vale? Para que veas también un poco dónde entra lo de la fonética, ¿no? Que a la gente le llama mucho la atención. Tengo la palabra mareado en español, dizzy en inglés y tonto en portugués. Perdonen mi pronunciación del portugués. La palabra dizzy, que la pronuncio con ese zumbido, ¿no? Ese z, que no existe en español, ¿no? Ese sonido. Pero dizzy, mareado en inglés, lo que representa es la fonética del zumbido que uno tiene en los oídos cuando se marea, ¿no? La contraparte en español, mareado, lo que representa es la experiencia náutica de la memoria colectiva hispanohablante y esa sensación física derivada de la pérdida de equilibrio por el vaivén de una embarcación, ¿no? Entonces, esa es la motivación lingüística de mareado. Y por otro lado, en portugués, tonto, da cuenta del resultado de la experiencia, ¿no? Donde te quedas sin demasiada agencia cognitiva porque tienes un exceso de síntomas físicos, ¿no? Entonces, pues yo enseño vocabulario, puedo enseñarlo con las listas de siempre, ¿no? Donde esta palabra significa esto, pero todos sabemos que las palabras no son unidireccionales en lengua, ¿no? Entonces, pues explicar también diciendo, fijaos que la fonética del inglés marca la diferencia en lo que es la semántica de la palabra mareado,
con ese zumbido, ¿no? En el sonido, pues es interesante, ¿no? Por un lado tengo memoria histórica, por otro lado tengo resultado y por otro lado tengo una corporización de Ujú. síntomas físicos. Entonces, pues Muy bien, yo creo ese que, continuo, pues mola más. y la verdad que sí, es mucho más eficaz en el aula, lógicamente, pedagógicamente. Ujú. Creo que ha sido Ujú. un muy buen ejemplo, muy bien desarrollado sobre lo que nos puede aportar la lingüística cognitiva en ese sentido, ¿no? En Mm. el libro, en tu libro, que recuerda que hemos venido a hablar de él, el libro Hemos venido a mencionas hablar la del libro, lo tengo importancia, aquí. así, sí, muéstralo a pantalla porque así para que vea la gente la portada y todo esto, es el libro de University of Cambridge, aquí está. Aquí está. No es muy Eh, largo, o sea que es no, manejable. no, es manejable y además yo lo puedo recomendar porque es muy práctico realmente. Si no, es Sí. verdad que hay conceptos complejos, es verdad que lo relacionas con toda una cantidad enorme de investigaciones y hay una parte bibliográfica fundamental y fundamentada, lógicamente, pero es Mm. verdad que es para llevar el aula, que tú no te quiere decir que el lunes lo puedes llevar ya directamente, pero que te va a dar un montón de ideas y que te va a dar Sí. muy buenos resultados. ¿No? Sí, y Y, y- tiene muchas actividades, propuestas sí. que están con sus enlaces, o sea que Mm, está para usar, eso es. ¿no? Para llevar al aula, empezar por ahí, ¿no? Exactamente. Y para desarrollar, como dices, para empezar, para que te sirva de punto de partida y tú ya vayas trabajando con tus propias necesidades dentro del aula, ¿no? Has hablado ya varias veces y uno de los puntos centrales es la cuestión de las metáforas, ¿no? Yo creo Mm. que puede ser probablemente bueno, uno de los grandes logros o de los puntos principales de la lingüística cognitiva y de la manera en la que influyen en la forma en que los hablantes de diferentes lenguas, pues como tú decías antes, conceptualizan el mundo a partir de su experiencia física, social, histórica, etc. ¿No? ¿Qué Mm. estrategias, en tu opinión, pueden usar los docentes para aprovechar este conocimiento y llevarlo a su práctica de la enseñanza de una segunda lengua? Pues un montón. Hay un montón de cosas. Descubrir la metáfora y sus aplicaciones a la enseñanza de lengua, la verdad es que es súper divertido. A mí lo que más me gusta de de ser lingüista cognitivista y poder llevarlo a mi aula es que tanto yo como mis estudiantes tenemos una experiencia mucho más amena, mucho más interactiva y mucho menos mecánica, ¿no? Entonces, de todos los ejemplos que he estado mencionando hasta ahora, ¿vale? Ya estamos viendo cómo usamos dominios conceptuales que son físicos, sensoriales y de movimiento Ujú, para expresar esas realidades más abstractas y complejas, ¿no? Eso de la cercanía, de la familia que hemos dicho, ¿no? Entonces, ujú, en realidad podemos hablar del concepto de competencia metafórica, ¿no? Todo el mundo conoce, ¿no?, la competencia comunicativa, importantísima, y se enseña en todos los másters, en todos los cursos de formación, y se habla de la competencia lingüística o gramatical, la competencia pragmática, la de aprendizaje, la sociocultural, incluso ahora también se habla de la competencia digital, ya está muy normalizado hablar ujú, de eso, pero la competencia metafórica es mi caballo personal de batalla para llevarlo tanto a la formación de profesores como a los posgrados, ¿no? Para que forme parte de lo que estudiamos y lo que trabajamos con los estudiantes en el aula, ¿no? ujú, Entonces, te lo defino. Es muy fácil, pero es muy complicado, porque la competencia metafórica es ni más ni menos que la capacidad de los hablantes de comprender y producir metáforas en una lengua, ¿vale? ujú, Esa es la definición, que por eso digo que es muy simple, ¿no? Y una metáfora es, que la hemos estudiado siempre en clase de literatura, pero en realidad es una operación cognitiva del primer orden. Y usamos, entonces, a través de metáforas, usamos ideas experienciales para cubrir esos dominios que son más abstractos, ¿no? Por ejemplo, veamos, para hablar de la vida, que es un dominio muy complejo, abstracto, personal, intransferible. Es muy complicado, ujú, ¿no? Muy complicado de expresar, pero yo puedo utilizar un dominio experiencial, ¿vale? Y poner, en vez de la vida, hablar de un viaje, ¿vale? Y hacer un ujú, sándwich paralelo. eh, y todo el mundo entiende eso, ¿no? Entonces, todo el mundo entiende que pasamos por fases, que nos movemos por etapas, que encontramos obstáculos, que hacemos camino al andar, ¿no? Como decía Machado. Entonces, la vida es un viaje, pues dices, pues ¿a dónde vamos, no? En esta relación. O hemos llegado muy ujú, lejos, ¿no? Algo así. Y por otro lado, para hablar de relaciones inter e intrapersonales, podemos echar mano del dominio de las plantas, ¿vale? Y ujú, entonces hablamos de cultivar relaciones, de ujú, crecer o de florecer en nuestras relaciones.
de amistades que echan raíces, de que las relaciones brotan o se marchitan, o de ramas en un árbol de familia, ¿ves? O sea, si empiezas a pensarlo, dices, ¡buah! Puedo sacar un montón de ideas, ¿no? Puedes entender que el lenguaje funciona, que el lenguaje es en realidad figurativo, ¿no? O figurado, es que nunca sé muy bien en español si es figurativo o figurado, pero que el lenguaje hay muy pocas palabras o menos que sean literales, ¿no? Entonces, si tú traes estas ideas al aula, los estudiantes, del nivel que sean, ellos son capaces de expresar y producir metáforas en su lengua. Entonces, se pueden establecer con conexiones con las lenguas que ellos ya hablan, ¿no? Entonces, lo complicado que te decía hace un momento es muy simple, pero muy complicado también, ¿no? Es que el tema es tricky porque han demostrado bastantes estudios ya sobre el tema, porque los primeros estudios de competencia metafórica datan de principios de la primera mitad de los 2000, 2005, 2006. Los aprendientes de una segunda lengua tienen 0 competencia metafórica, pero 0 absoluto. Es decir, que está probado que la competencia metafórica no se traspasa de la L1 a la L2. Todo el mundo sabe. Esto dice, pues es un dato interesante. No, eso lo sabemos todos los que enseñamos lengua, porque nuestros estudiantes son súper literales. Y todo lo traducen literal y todo quieren saber lo que significa palabra por palabra. Pero es que es como si de pronto se les fundieran a los estudiantes esos plomos figurativos que usan constantemente en su primera lengua, ¿no? Y se convierten en máquinas de traducción y comprensión literal, ¿no? Pero entrenar esto desde los niveles más básicos de la lengua, como ya hay varias tesis doctorales que lo demuestran en L, además, es de muchísimo interés, ¿vale? Porque no podemos entender el lenguaje sin su versión metafórica y figurativa. Y no activar esto en el aula de segundas lenguas desde los primeros niveles dificulta en realidad el acceso a la fluidez de los estudiantes. Se tarda mucho en que los estudiantes manejen esos conceptos y empiecen a ver la lengua en su sentido no literal, ¿no? Entonces, además, entiendo que tú aconsejas que desde los primeros niveles se empiece ya a poner el foco en esta cuestión. Absolutamente. Se requiere un entrenamiento desde los niveles más iniciales, ¿no? Porque es que yo no puedo enseñar gramática o vocabulario, que es un tema muy complejo, sin tener la competencia metafórica al frente de mi pedagogía y el aprendizaje de mis estudiantes, porque es que si no, me tengo que conformar con listas de vocabulario o con tablas de gramática, ¿no? Entonces, claro. pues no sé, yo en mi curso de Elemental 1 les enseño el verbo llevar, porque aprenden el verbo llevar, ¿no? Llevar ropa, por ejemplo, ¿no? Entonces, les enseño que hay 3 niveles, porque mis estudiantes son elementales en su nivel A1, pero son elementales lingüísticamente hablando, de aquí funcionan muy bien. Entonces, hay un montón de cosas que pueden entender, ¿no? Entonces, les digo, vale, esto es un punto de contacto con el cuerpo, ¿vale? Es un punto de contacto completo, ¿vale? Yo llevo una mascarilla, es un punto de contacto completo. Llevo una rebeca, una chaqueta, una camisa, lo que sea, ¿no? Por otro lado, yo llevo el teléfono, o llevo el teléfono en la mano. Tengo un punto de contacto físico, pero menos integral. No es parte de mi outfit, digamos, ¿no? Y por otro lado, tengo un tercer nivel que es ya completamente figurativo, abstracto y metafórico, que es llevo 5 años casada, por ejemplo, o llevo sin fumar 10 años, o llevo sin hacer deporte una semana. Cosas así donde lo que tienes es un punto de contacto metafórico, lo llevas contigo, ¿vale? Si llevas 10 años en una relación, es que la llevas contigo, está dentro, ¿no? Tienes un punto de contacto abstracto. Y, oye, esa expresión de llevo X tiempo haciendo lo que sea, no es de nivel elemental y sin embargo mis estudiantes pues lo entienden perfectamente, ¿no? Claro. Entonces es productivo y te saca un poco también de lo encorsetado de los niveles muchas veces del plan curricular y tal, que te dicen, no, tienes que enseñar esto en el nivel inicial, esto en el nivel intermedio. Entonces es un poco más holístico.
Ujú, muy bien. Bueno, pues creo que has anclado muy bien el concepto con una práctica y con una muestra específica de cómo enseñar la lengua, ¿no? Uno de los desafíos que tú comentas en el libro, bueno, no solamente en el libro, en las entrevistas que digo, en otras publicaciones, es cómo hemos, no sé, cómo hemos llegado a un punto en el que hay una, como tú dices, una gran investigación en todos estos aspectos, pero luego hay una desconexión con la aplicación en el aula. Algo que no es, en tu caso no se produce, en tu práctica no se produce y evidentemente tus publicaciones tampoco. ¿Dónde crees que está el obstáculo? ¿Dónde está el problema para que se trasvase ese conocimiento y llegue a los profesores que no necesariamente tienen por qué estar especializados o no tienen por qué No. no sé, pues manejar esa bibliografía al dedillo, aunque tengan que tener los conocimientos básicos, pero que por lo menos se puedan mover con cierta comodidad y poder adaptar y poder trabajar realmente con ese enfoque, ¿no? Pues mira, voy a decir algo. Voy a, voy a decir algo. Vale. A ver, en mis diferentes funciones, ¿vale? Yo soy profesora de L, soy formadora de profesores y soy lingüista e investigadora, ¿vale? Llevo los tres sombreros que se dice en inglés. Hmm. Pero a lo largo de mi carrera, que como decíamos tú y yo antes de grabar, ya llevamos unos añitos en este Sí. mundillo tú y No yo. vamos a decirlo, no vamos a No, decir cuánto. no vamos a decir cuántos, pero son unos cuantos. Yo me he ido dando cuenta, ¿vale? De que la última rama, o sea, la de la parte de investigación, ¿vale? Y esas publicaciones y esos estudios empíricos, es la que menos impacto tiene en las aulas. Y que me Vale. perdone quien me diga, no, esto no puede ser, la investigación es muy importante. Oye, es verdad, ¿vale? Pero, por otro lado, las aulas de L, lo que pasa en las aulas de L y lo que pasa en la formación de profesores sí que tiene muchísima relevancia y puede transformar cómo Ujú, enseñamos y cómo se enseña la lingüística cognitiva aplicada. ujú, El sector de la investigación en lingüística aplicada vive en general bastante desconectado del mundo real, de las aulas, por muchísimos motivos, ¿vale? Por ejemplo, que muchos investigadores no pisan las aulas en su quehacer profesional del día a día y además no suelen contar con los profesores, el input de los profesores a la hora de diseñar investigaciones. Eso está empezando a cambiar, pero es tenue de momento, ¿no? Todavía no hay cosas y por suerte, por ejemplo, en la Universidad de Extremadura se está formando a profesores a la vez que se hacen estudios de lingüística cognitiva aplicada, lo cual es muy de agradecer. ujú. Pero luego además es que no hay interacción entre pedagogía y lingüística y luego además eso, muchas de las investigaciones se publican en revistas académicas a las que los profesores de L2 no acceden, ¿vale? Y no estoy hablando siquiera de los muros de pago a los que tampoco podemos acceder muchos de los que trabajamos en el tema y desembolso para acceder a la información, ¿no? Pero se tarda muchísimo entre el momento de hacer una investigación, analizar los datos, publicarlos y que lleguen a oídos útiles. Entonces, yo no considero que la investigación sea crucial, sea de crucial impacto, sea crucial en la enseñanza de L2 a corto y medio plazo, ¿vale? Pero que conste que digo Ujú. que es muy necesaria, ¿vale? O Sí, sí. sea, sí hace, pero lo que sí hace falta, ¿vale? Porque además yo trabajo en investigación, yo hago investigación, hago estudios, pero entre lo que yo publico y lo que yo llevo al aula es que incluso yo veo la desconexión, ¿no? Porque los estudios empíricos también son muy artificiales, ¿no? Y también están controlando un montón de variables que en realidad el aula es mucho más messy, Fresca, como se ¿no? dice. Más, sí, Sí, sí. Ujú. eso, gracias, mucho más, me gusta más eso. Entonces, lo que sí es súper relevante es profesores y profesoras con formación en lengua y lingüística, ¿vale? Y ahí Ujú. ya sí puedes tener especialistas en un campo que sepan de pedagogía y también puedan traducir de un campo a otro, ¿no? Con ejemplos, acciones metodológicas, ideas para llevar al aula, Ujú. materiales diseñados, pautas para diseñar propios manuales. Entonces, cursos de máster, de doctorado y de formación es lo que yo creo que hace falta para llevar el conocimiento de la lingüística cognitiva aplicada a los profesores. Y yo, además, tengo la suerte de colaborar con vosotros a través de Ujú. Formación L desde hace ya 11 años
que estamos formando. Y he contado, lo he ido a mirar algunos cientos de profes en este tema. Sí, Así sí, que sí, sí, es sí, verdad que cada año tenemos la suerte de poder contar contigo para un curso específico de lo que estamos viendo ahora y donde tú desarrollas todas estas líneas de una manera, como siempre, muy de aula, muy a pie de pizarra, podemos decir. a pie de Muchas pizarra gracias. total. Sí. Efectivamente. En este contexto en el que ahora la tecnología está, bueno, cubriendo todas las portadas y Mm. hablando continuamente de las nuevas tendencias, no vamos a entrar en la inteligencia artificial que está copándolo todo, pero en general todos los aspectos que tienen que ver con lo digital, Mm. ¿qué herramientas o qué recursos tecnológicos crees tú que pueden potenciar el enfoque de la lingüística cognitiva aplicada en el aula? Pues mira, en realidad cualquier recurso digital que te ayude a visibilizar el papel Ujú. de representación que tiene la gramática del vocabulario del que venimos hablando. Es decir, cualquier herramienta digital que te ayude no solo a hacer imágenes muy bonitas y muy estéticas y que pones al lado de tus materiales y quedan guay. No, no. O sea, materiales que realmente visualicen la desinencia aba del imperfecto versus la Ujú, desinencia o del pretérito, ¿vale? Que te ayuden a ver qué representa el imperfecto o qué representa el pretérito, ¿no? Entonces, imágenes, animaciones, GIFs, memes, narrativas visuales, todo lo que sea eso, que lo que busque pictorizar, ¿no? ujú, ujú, Hacer el Pictionary, ¿no? De la gramática y del léxico y que pueda generar formas de comprender ujú, esa, pues eso, el imperfecto y el pretérito, por ejemplo, ¿no? Entonces, ujú. lo he estado pensando oye, el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago de Compostela no era ni más ni menos que una representación visual de una información a la que la gente de a pie no tenía acceso. Y entonces, ¿qué es lo que hacías? Claro, Representar visualmente qué significaba pues, un concepto social, un concepto religioso, un concepto histórico, ¿no? Entonces, desde hace siglos que se viene haciendo esto. Entonces, si la tecnología te ayuda a representar con imágenes y con gestos y con esculturas estas ideas, pues bienvenida, porque hay un mogollón de plataformas que se pueden usar, ¿no? Y también es muy difícil dictar qué aplicaciones funcionan para qué, ¿no? Entonces claro. yo resalto el valor y la contribución a la enseñanza, ¿no? Y animo que los profes exploren opciones. Lo que sí te puedo decir es que para mí, personalmente, mi plataforma absolutamente necesaria para diseñar materiales es Canva. Eh, Claro, es lo que te iba a porque decir. Cuando estabas diciendo, estaba pensando precisamente que sí, Canva permite esa visualización, ¿no? De la es que, gramática en es que general, de la tiene lengua. de todo. Y Ujú, tiene animaciones y tiene cosas que las puedes mover de aquí para allá. Es decir, es altamente customizable, ¿no? Entonces, ujú, yo uso muchísimo Canva para diseñar todas mis representaciones visuales de gramática y de vocabulario y luego uso una plataforma muy simple, muy fácil de usar y manejar que mis estudiantes adoran, que se llama Learning Apps. ujú, Que sí, es muy facilita de usar, y entonces tiene actividades sí. interactivas y los estudiantes mueven cosas y entonces salen, en mi clase salen a la pizarra y entonces en la pizarra está proyectada, que es muy cutre lo mío, pero ellos lo mueven físicamente y yo lo Sí. muevo con el ratón, ¿no? Entonces Ujú, estoy utilizando un poco de respuesta física total utilizando tecnología, ¿no? Entonces ujú. aprender haciendo es la idea, ¿no? Con estas cosas de eh, que sean fáciles de usar y manejar, ¿no? Pero que conste, como te digo, que mis estudiantes salen a la pizarra y, como te digo, en lugar de hacerlo ellos con su ratón, lo hacen ellos manualmente y yo lo muevo, ¿no? Porque en esa representación visual, gramática y léxica, Ujú, los gestos, el tacto, el movimiento y las interacciones físicas y los dibujitos tienen muchísimo valor, ¿vale? La claro. tecnología nos ayuda a representar semántica, ¿vale? Pero usar las manos y moverse por el aula también es un aliado pedagógico, ¿no? Que muchas veces los profesores de él somos muy sectarios, ¿no? Y entonces decimos, no, ahora Sí. es todo tecnología, no, ahora es todo analógico. Entonces, podemos encontrar un equilibrio pedagógico, ¿vale? De usar tanto el cuerpo como la tecnología para emular esa comprensión física de la lengua. Sí, yo creo que de alguna manera sería como hacer más físico, darle esa... Sí. hay una palabra en inglés, no recuerdo, que es como darle cuerpo.
hacerle corporizar, sería la palabra en Corporizar, español. embodiment es la Corporizar, palabra, sí. embodiment, efectivamente, corporizar la tecnología, y es a lo que va, porque si tú ves Mm, las últimas tendencias en inteligencia artificial van a una simplificación máxima de las instrucciones y a una fisicidad, porque vamos hacia la visión con la cámara, la visión con el audio, con el contexto, y esa sí. interacción va a hacer que lo tengamos mucho más fácil para trabajar con todos estos aspectos que tú comentas de la tecnología te permite llevar, atraer o traer más cerca a los estudiantes a la lengua en sí. Sí, así Mover, es. cuando tú dices de mover, las respuestas, en sí es interactuar físicamente con la Sí. respuesta, ¿no? Con la lengua. Sí, y bueno, para volver un poco a lo de la investigación que he dicho, no es tan en detalle. He dicho a corto y medio plazo, ¿eh? Pero que conste que, por ejemplo, en la Universidad de Lovaina están haciendo estudios empíricos con realidad virtual y están intentando usar la gafa de realidad virtual para crear presentaciones gramaticales donde los estudiantes como que actúan la gramática, ¿no? Y entonces están creando mundos virtuales en los que cruzar un umbral, por ponerte un ejemplo, ellos trabajan con el alemán y con el francés, pero se me ocurre, ¿no? De lo que ellos están haciendo, porque estoy al tanto. Si dices cruzar un umbral, ¿no? Entró por la puerta y entonces cruzas el umbral y activas el pretérito, ¿no? Mientras que si dices cruzaba la puerta, te tienes que quedar en el umbral, ¿no? Así como en un bucle. No puedes, ¿no? Entonces, Otra vez como corporizando todo esto, así ¿no? es, así es. O sea que hay Bien. cosas en investigación que se están haciendo, pero yo creo que esa unión entre lo físico y lo digital puede ser, encontrar el equilibrio entre ambas va a favorecer el aprendizaje. Bueno, hay que tener en cuenta que antes de todo el estallido de esta burbuja actual con ChatGPT, OpenAI y todo esto, donde estaban el enfoque principal de la tecnología era en el metaverso, que es al Mm, final llevar lo físico o confundir lo físico con lo digital o hacerlo uno mm, en una sola versión. Bueno, no nos vamos a ir porque ya ahora sí que nos estamos yendo por las ramas de todo esto. Muchos docentes dependen, bueno, yo creo que todos dependemos de alguna manera del material, del contenido, de los libros de texto en muchos casos. Estos libros de texto responden a currículum, responden a enfoques más tradicionales, muchas veces por necesidades contextuales, como es sí, lógico, de la institución o del contexto didáctico, pedagógico. Pero, claro, algunos profesores tienen ganas o les gustaría poder romper un poco esta barrera, ¿no? ¿Qué recomendaciones darías tú a estos docentes si quieren empezar a diseñar o a adaptar sus propios materiales basados en la lingüística cognitiva aplicada y de qué manera pues pueden ir acercándose a tener un acercamiento un poquito más personal y más adaptado a su contexto? mm. Pues mira, yo creo que para diseñar tus propios materiales, primero, el primer paso es formarse en lingüística cognitiva aplicada. Es decir, tener una idea fundamental de lo que son los pilares, las ideas principales, pues digamos esa corporización que estábamos hablando, lo que es la perspectiva, lo que es la metáfora, lo que son las construcciones y lo que es la conceptualización o la categorización, que son conceptos muy básicos de lingüística cognitiva de los que yo hablo en el libro, que Claro. se aplican directamente, se pueden aplicar directamente al aula, ¿no? Entonces, por suerte, cada vez más hay muchos materiales y mucha gente ya en la profesión trabajando con el tema. Entonces, cada vez más también encuentras online bastantes materiales muy, muy potables. Y también cada vez hay más presencia cognitivista en manuales que van saliendo al mercado. Parece que antes, y que conste que no me paga nadie, parece que antes como que difusión tenía el monopolio, ¿no? De materiales cognitivistas, pero ya en Clave L y Anaya están sacando Edinumen, están sacando Muy cosas bien. pues muy chulas, ¿no? Entonces, bueno, en realidad creo que estar en contacto con colegas de profesión, asistir a eventos de formación presenciales u online, pero eventos de formación, ¿no? Leer bibliografías sobre el tema cuando tenemos tiempo, porque yo sé que los profesores de lengua estamos siempre hasta arriba. Si te enseño la pila de exámenes que tengo encima de la mesa, se me ponen los pelos de punta, ¿no? Es quien tiene tiempo para leer mucho, pero si puedes, eh, lee, ¿no? Y busca materiales cognitivistas online, ¿no? Entonces, lo cognitivo es muy intuitivo. Yo no sé si te acuerdas de aquella infografía que publicamos en el blog de Formación L como allá por 2015,
Sí, que resaltábamos, ¿no?, en esa infografía que hay muchas formas de darse cuenta que ya somos cognitivistas, ¿no? eso es, Em, sí. que hablábamos de usar el espacio, de ser profes Pictionary, que siempre estábamos dibujando Mm, ideas con muñeco palo, con flechas, que buscábamos puentes entre la lengua que enseñamos y las lenguas que hablaban los aprendientes. Entonces, hay mucho de lo que ya hacemos muchos de nosotros en el aula que es cognitivista, ¿vale? Pero claro, que sea intuitivo no quiere decir que sea fácil, ¿no? Entonces hay que ponerse las pilas y formarse antes de lanzarse a la piscina del aula, ¿no? sí. Mm. Sí. Yo un consejo perfectamente que casa con el tuyo es que también la gente conecte con otros profesores en eventos, en foros, en jornadas, donde a menudo aparecen todos estos temas y, Mm. lógicamente, esa formación compartida, esas experiencias colaborativas, hacen que entrar dentro de este mundillo que puede parecer muy teórico al principio, que puede parecer que tiene una base lingüística dura, Mm. por llamarlo de una Ujú. manera, pues ese miedo se pierde porque yo creo que es en las últimas tendencias de, no sé, de los últimos 20 años, quizás la que conecte de una forma más natural realmente con el día a día del aula, con el día a día del profesorado. Así que yo animo a la gente que se forme de una manera más formal o más informal, más de autoformación o de colaboración, pero que empiece porque realmente cuando tira del hilo va a ver que hay muchas cosas interesantes detrás Sí, de todo. de acuerdo. Y si te parece ya para cerrar, Ujú. bueno, una última pregunta porque ya queremos también dejarte con tu pila de exámenes, ¿no? Ya sabemos que no te vas a ir a No, dar un paseo, ¿qué más quisiera yo? pero sí. Para cerrar, ¿cómo ves la evolución de la enseñanza de segundas lenguas en general y con la incorporación en las últimas década o un poco más de la lingüística cognitiva aplicada? ¿Y qué tendencias crees tú que van a marcar el futuro cercano? Porque Mm. viendo cómo está el mundo no nos vamos a ir hacia muy adelante, pero el futuro en los próximos 3, 5, 7 años en este campo y de hacia dónde crees que vamos de alguna manera. Pues el futuro de nuestro campo lo veo con mucho optimismo. El futuro en general, si quieres, cuando terminemos de Venga. grabar, hablamos. Em, a ver, yo empecé a enseñar español a principios de los 2000. Hemos dicho que no íbamos a decir cuánto tiempo, pero hace unos días. Y yo dependía muchísimo de los cuadros gramaticales, de las reglas, de las explicaciones de los manuales. Pero luego cuando me iba al aula, los contraejemplos de los estudiantes siempre me pillaban desprevenida. Y aunque siempre me ha encantado enseñar, yo tenía la sensación de que no controlaba la materia, ¿no? Y eso es siempre una lucha entre yo, profe, y la gramática, que solo pensando rápido podía salir del paso, ¿no? Entonces, tenía siempre un punto de estrés. Pero cuando, gracias a los estudios de doctorado, porque me la encontré con la lingüística cognitiva, pues me di cuenta de que había otra forma de enseñar, ¿vale? Que era mucho más humanista y era mucho más humana. Y pasé del blanco y negro de las reglas gramaticales al tecnicolor, del simbolismo y de la semántica, ¿no? Y empecé a divertirme mucho más en mis aulas. Y es que es verdad, a mí me gusta mucho mi profesión y me gusta mucho enseñar a estudiantes o a profesores, es lo mío. Pero cuando además de que te gusta mucho lo que haces, te divierte, pues es que ya dejas de batirte en duelo con el contenido, ¿no? Y entonces, pues desde aquel momento me dedico a experimentar, ¿no?, con mis estudiantes y a llevar esta experiencia docente a la formación en lingüística cognitiva de otros profes y compañeros de profesión, ¿no? Ujú. Entonces, yo puedo equivocarme, ¿vale? Pero espero que cada vez menos tengamos ese clásico de enseñar lengua como objeto de estudio, con el sistema de presentación, práctica, producción y un examen que evalúa lo aprendido, que es lo que en realidad también se sigue haciendo. Y nosotros, incluso en mi departamento, que tenemos bastante presencia de lingüística cognitiva, nuestros exámenes siguen siendo el caballo de batalla, ¿no? Porque siguen teniendo una forma muy tradicionalista de evaluar lo que se enseña de manera muy cognitivista. Y ese también es, por repetir la frase, mi caballo de batalla en investigación. El Ujú. que se deje de crear el pretest, el posttest y el diseño de materiales de manera completamente tradicional para medir algo que es rompedor, ¿no?, o puntero o diferente. Entonces, bueno, el deseo que yo tengo es que la tendencia sea hacia la significatividad, ¿vale? Que se enfatice el valor del uso frente a lo prescriptivo y que haya diseños curriculares que estén más basados en aprender haciendo,
en aprendizaje, creo que se llama aprendizaje investigativo, ¿no? Inquiry based. Ujú. Aprendizaje Sí, ujú. investigativo, ¿no? Que aplique la lengua a contextos de uso reales, ¿no? Y que dé a los estudiantes mucho más protagonismo y agencia, ¿no? Entonces, estos enfoques que venían de los enfoques nocifuncionales, luego el enfoque por tareas y ahora pues tenemos más esos enfoques por proyectos y esos enfoques de investigación, ¿no? Que son todo un continuo también metodológico de evolución que yo creo que es muy positivo de considerar, ¿no? Entonces, si le Ujú. vamos dando a los estudiantes cada vez más protagonismo y agencia, yo creo que la lingüística cognitiva aplicada puede ayudar en esa meta pedagógica. O sea que yo Bien. veo el futuro profesional con optimismo y con esperanza, pero hay que cambiar muchas cosas, hay que seguir cambiando muchas cosas. Hay que seguir, bueno, So, pero estamos para en eso ello, estamos nosotros, ¿no? Para claro. seguir, exactamente. Pues Reyes, muchísimas gracias. Como siempre, ha sido un placer estar contigo y que nos transmitas ese entusiasmo que tienes siempre por tu trabajo, por las ganas de enseñar y las ganas de compartir. Y eso, la verdad, que a nosotros nos ayuda muchísimo en este día a día de la formación y de la enseñanza de la salud. Muchas gracias por tu tiempo Siempre un placer y con hasta la próxima. vosotros y hasta la próxima, claro que sí. Venga, hasta luego. Chao.